Parte 3. El crisol de los dioses y el misil de la desesperación. El crisol de la violencia finalmente se desbordó, transformando la fosa de metal en un altar de sacrificios donde la piedad fue la primera en morir. Bajo el rugido ensordecedor de los huesos quebrantados, el Battle Royale comenzó su purga sistemática. Oma Tokita, el Asura, se movía con la fluidez de una sombra letal, orquestando una danza de protección en torno a la figura de Kaede Akiyama. Cada agresor que invadía su perímetro era repelido por una técnica quirúrgica y devastadora. En el epicentro del caos, la figura de Ryuto emergió entre la marea de combatientes, no como un obstáculo, sino como un aliado de ocasión. Juntos, formaron un frente de destrucción que dejó a Yamashita y a Kaede en un estado de estupor absoluto. Eran dos fuerzas de la naturaleza reclamando su derecho a la existencia sobre los escombros de las ambiciones ajenas. Sin embargo, en el extremo opuesto del navío, la realidad se distorsionaba bajo una gravedad distinta. Goku permanecía allí, envuelto en una quietud que hería los sentidos. A su alrededor, el suelo de acero estaba tapizado por cuerpos que ya no parecían hombres, sino despojos de una tormenta invisible que los había despojado de toda voluntad. El guerrero desterrado sostenía la cabeza de un oponente con una sola mano. El hombre gritaba, un lamento agudo que se ahogaba ante la presión absoluta de esos dedos de hierro. Goku fijó sus iris, teñidos de un carmesí espectral, en el resto de la fosa. Con un desdén soberano, lanzó al humano inconsciente como si fuera una cáscara vacía, viendo cómo se perdía en la oscuridad del fondo. Fue entonces cuando sus ojos detectaron una trayectoria errática y veloz. Harry Tyson, el misil humano, arrasaba con la multitud en un despliegue de inercia ciega. A lo lejos, Oma observaba el espectáculo con una mueca de entretenimiento. Ese sujeto es bastante gracioso, murmuró el Asura. Pero la diversión se transmutó en urgencia. Tras un choque violento contra la pared, Tyson se impulsó con los pies, saliendo proyectado con una furia incontrolable directamente hacia la posición de Kaede. La joven secretaria, viendo la mole de carne y hueso cernirse sobre ella sin posibilidad de escape, cerró los ojos, aceptando el impacto que prometía fracturar su realidad. Un estruendo seco, un boom sordo y definitivo, sacudió los cimientos del barco. Al abrir los ojos, Kaede no encontró el dolor, sino la visión de una espalda ancha y una anatomía que emanaba una autoridad cósmica. Era el Doji Negro, el guerrero de las estrellas. ¿Te encuentras bien?, preguntó Goku con una serenidad que parecía nacer de un vacío absoluto. Su voz no era la de un combatiente, sino la de una deidad interrogando a la fragilidad de un mortal. Kaede, con el pulso desbocado y el rostro encendido en un rubor involuntario ante la presencia intimidante de su salvador, balbuceó con nerviosismo. Ese sí. Muchísimas gracias por ayudarme. A sus pies, Harry Tyson yacía fuera de combate, su técnica de misil anulada por un impacto tan brutal que su conciencia se había desvanecido antes de tocar el suelo. Goku comenzó a caminar, manteniendo una distancia gélida. Oma lo observaba desde la distancia, con los sentidos erizados por una sospecha instintiva. Aquel sujeto no era un luchador, era un abismo que caminaba entre hombres. La carnicería concluyó. De los 151 hombres, solo 5 permanecieron en pie. Vaya, así que solo ustedes quedaron, dijo Oma, barriendo al grupo con la mirada. Parece que somos los más fuertes de este basurero. El quinteto de supervivientes fue conducido a la cubierta superior de Katara Metsudo, rodeado por sus imperturbables guardaespaldas. Peleadores, los felicito por haber llegado hasta aquí, exclamó Metsudo con una risa maliciosa. Aunque les diré algo, son más afortunados los que cayeron allá abajo, porque ellos no tendrán que sufrir lo que ustedes experimentarán en este torneo. Ja, ja, ja. Goku fijó sus ojos rojos en el anciano, sintiendo en él una energía agresiva y astuta. No dijo nada, pero su sola presencia hacía que el aire pesara como el plomo. Poco después, el viejo navío fue abandonado por la magnificencia del transatlántico de lujo. En los salones de cristal, entre copas de champán y manjares exquisitos, Kazuo Yamashita caminaba como en un sueño. Es increíble. Siempre quise estar en un lugar como este, decía el anciano con lágrimas de alegría en los ojos. El banquete apenas comenzaba, y el hambre de respuestas era mucho mayor que el hambre de carne.
El opulento transatlántico se deslizaba sobre las aguas nocturnas como un coloso de cristal, una joya de soberbia arquitectónica que surcaba el abismo oceánico ignorante de las carnicerías que, horas antes, habían teñido de escarlata los niveles inferiores. Para los mortales que transitaban sus pasillos alfombrados, la existencia se había bifurcado de forma irreversible. Por un lado, un sueño de abundancia y terciopelo. Por el otro, una pesadilla de acero y supervivencia. Esto es como vivir en otra realidad, exclamó Kazuo Yamashita, con la voz quebrada por la sorpresa, mientras sus ojos intentaban procesar la magnificencia dorada del salón de gala. Pues a decir verdad, el otro barco me gustaba más, replicó Oma con la boca llena, devorando con un hambre atávica las viandas de un banquete que no lograba apaciguar su sed de conflicto. Tras un intercambio de palabras con el presidente Noji, la atmósfera se impregnó de una ligereza mundana. Ryito, poseído por una autoconfianza que rayaba en lo temerario, asediaba a Kaede con la insistencia de un hombre que no acepta un no por respuesta. Anda, Kaede, ¿puedo llamarte así? No seas así, solo dame tu número y te dejaré en paz, sí por favor, suplicaba el luchador, hasta que un manotazo seco de la joven rubia cortó su avance con la precisión de una guillotina. Ryito, ya te dije que no. Entiéndelo, sentenció ella con una mirada de hielo. ¿Por qué mejor no dejas de molestar y te vas con la persona a quien representas? ¿A quien represento? Ryito sonrió, exhibiendo una suficiencia que descolocó a los presentes. La verdad es que me represento yo solo. Les presento al presidente de Almacenes SH. Un placer, señores. La revelación cayó sobre el grupo con el peso de una verdad imprevista. Kazuo, boquiabierto, sintió como el suelo de su lógica se resquebrajaba. ¿Me estás diciendo que usted es el presidente y también su peleador? Con una jactancia que rozaba lo histriónico, Ryito relató cómo la mano de Noji lo había puesto a cargo de una corporación, desvelando de paso el premio supremo. El vencedor del torneo ganaría el derecho de elegir al nuevo presidente de la asociación Kengan. Y no soy el único, añadió Ryito, señalando hacia una mesa cercana con un gesto cargado de respeto. Ese sujeto de allá también es el presidente y su propio peleador. ¿De quién estás hablan? Las palabras de Kaede se extinguieron en su garganta al reconocer, bajo la luz de las lámparas, la silueta del hombre que la había salvado en el foso. Goku se encontraba allí, sentado con una majestad natural que convertía el acto de comer en un ritual solemne. Su aura, aunque cuidadosamente velada, ejercía una presión gravitatoria que silenciaba el entorno inmediato. Ryito se aproximó con la intención de entablar conversación, seguido por un Oma cuyos sentidos vibraban ante la proximidad de lo desconocido. Vaya, parece que somos del mismo bando, amigo, exclamó Ryito, intentando romper el hielo. Hola, soy Ryito. Un gusto conocerte. Goku desvió la atención de su plato y los envolvió en una mirada cuya frialdad parecía descender de las cumbres de un mundo olvidado por el sol. Hola. Veo que tienes energía de sobra, muchacho, fue increíble cómo derrotaste a ese hombre misil, dijo el anciano Kaso. Kaede, movida por un impulso de gratitud, se inclinó en una reverencia solemne. Quería darle las gracias nuevamente por haberme salvado. Si no hubiera intervenido, no sé qué habría sido de mí. No tienes que agradecerme nada, contestó Goku. Simplemente no me gusta ver que alguien intente lastimar a una mujer como tú, mientras yo estoy presente. Considéralo un gesto de cortesía. Aquel comentario, dicho con una seguridad varonil y desarmante, provocó en la secretaria un rubor que delataba el impacto de su presencia. Tras finalizar su comida con elegancia, el guerrero se puso en pie y se retiró hacia las sombras de la cubierta, ignorando la mirada febril de una joven de 18 años que, desde la penumbra, lo observaba con ojos que brillaban con un hambre inquietante. Las horas fluyeron bajo la tensión de lo inevitable. Kazuo Yamashita, buscando refugio para sus nervios, perdió una partida de shogi contra Suekichi Kaneda, un civil cuya apariencia inofensiva ocultaba un intelecto capaz de diseccionar ejércitos. Fue el preludio de una interrupción mayor, la aparición de Katahara Metsudo, quien decretó las reglas finales. El desembarco ocurriría en 27 horas, y cualquier pelea antes de tiempo significaría la descalificación inmediata. Sin embargo, los instintos no conocen de reglas. En los recovecos del transatlántico, la paz era apenas un velo.
Setsuna Kiryu, en su delirio místico, dejó a un guardaespaldas de élite moribundo, mientras que en la cubierta, Kaneda reclamaba su lugar al derrotar a Ryu y Muro. Al mismo tiempo, en las sombras, Cosmo Ima y Takeshi Wakatsuki trituraban a quienes intentaban reducir la competencia mediante el engaño. El navío no era más que una jaula dorada donde los depredadores aguardaban el instante en que la isla de Ganryu emergiera del horizonte para dar inicio al fin de los tiempos. La travesía continuaba bajo el palio de una noche infinita, donde las estrellas parecían observar con juicio el devenir de los mortales. La calma en la cubierta era un cristal de extrema fragilidad, a punto de estallar bajo el peso de las ambiciones que el navío transportaba. Goku se desplazaba con una serenidad casi espectral, cruzando las sombras como un dios exiliado que camina entre las ruinas de un mundo ajeno. A lo lejos, el eco de los regaños de Kaede rasgaba el aire. La secretaria, con una mezcla de furia ejecutiva y resignación, recriminaba a Oma y Rito por haber dilapidado el capital de la corporación con una negligencia casi poética. Goku se disponía a ignorar aquello cuando el tejido del aire a sus espaldas vibró con una intención predadora. Una mano buscó su hombro, pero antes de que el contacto profanara su espacio, el guerrero de Azabache inició un desplazamiento fluido, una traslación que desafiaba la inercia. Lo que siguió fue una exhibición de maestría cinética. Una figura encapuchada se lanzó contra él en una ráfaga de golpes, pero Goku, sin tensar un solo tendón de más, esquivaba cada ataque con una economía de movimientos que rozaba lo sagrado. Los presentes se quedaron petrificados ante aquella danza de imposibilidades. No era un combate, era la manifestación de una brecha insalvable entre un luchador y una fuerza de la naturaleza. Fastidiado por la persistencia del asedio, Goku retrocedió un paso y, con un movimiento seco de su brazo, generó una onda de choque atmosférica, una ráfaga de viento tan violenta que la atacante salió proyectada, cayendo sobre la cubierta mientras la capucha se desprendía de su rostro. La luz de la luna reveló entonces a una joven de una belleza perturbadora, Carla Kure. Sus cabellos azabache enmarcaban un rostro de facciones delicadas, pero eran sus ojos, oscuros y cargados de una lucidez maníaca, los que delataban su linaje de asesinos. Goku, con una cortesía carente de emoción, se acercó para ayudarla a incorporarse, pero ella, en un movimiento que desafió la anatomía, se enredó como una serpiente de seda en el cuello del guerrero, acercando su rostro al suyo con una audacia que paralizó el tiempo. ¿Qué? ¿Y tú qué quieres?, preguntó Goku con una calma gélida, alzando una ceja ante la proximidad de la joven. Carla acortó la distancia hasta que sus alientos se mezclaron, y con una determinación febril, soltó el golpe que nadie esperaba. Quiero que me hagas un hijo ahora. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el latido desbocado de los espectadores. Desde el momento en que te vi supe que eras muy fuerte. Mi nombre es Carla, tu nueva amante y futura esposa. Dijo, ¿amante? Balbuceó Oma, sintiendo por primera vez que la lógica del mundo se le escapaba entre los dedos. ¿Futura esposa?, exclamó Yamashita, con los ojos a punto de saltar de sus órbitas. ¿Le está proponiendo matrimonio?, añadió Kaede, cuya voz denotaba un shock profundo mezclado con una punzada de incredulidad. Carla, poseída por el frenesí de los Kure, continuó con una devoción sacrílega. Abuelito dice que las mujeres debemos tener a los descendientes más fuertes. Disculpe, oiga señorita, creo que está usted. Intentó intervenir Yamashita, pero fue ignorado por el torrente de pasión de la chica. Hagamos un bebé ya, gritó ella con urgencia animal. Loca, murmuró el anciano, retrocediendo con cansancio. Ya, hagamos el amor. Quiero que me llenes toda. Dame tu semen y juntos engendraremos al ser más fuerte de la tierra. Un silencio denso e incómodo descendió sobre la cubierta, pesado como una mortaja. Goku, con una fuerza tranquila y absoluta, bajó a Carla de sus hombros, manteniéndola a la distancia que dicta el desinterés. La miró fijamente, con esos ojos oscuros que no veían a una mujer, sino una distracción innecesaria. No. La negativa de Goku fue un pilar de mármol cayendo sobre el cristal de sus ilusiones. Solo eres una niña para mí. Y aunque tu oferta suene tentadora, yo paso. La joven quedó petrificada, el rechazo resonando en su mente como una campana de bronce.
Sin embargo, lejos de quebrarse, una sonrisa coqueta y psicópata floreció en sus labios. El desprecio del hombre más fuerte solo había servido para ungir su obsesión con el sello de lo eterno. Antes de que la escena escalara, las sombras cobraron vida. Miembros del clan Kure emergieron de la penumbra para llevarse a Carla, cuya jerarquía no la eximía del decoro mínimo del clan. Mientras era arrastrada, sus gritos sobre su futuro esposo se perdieron en la brisa marina, llegando eventualmente a oídos del patriarca, Ryokure. En la oscuridad de su camarote, el anciano escuchaba el reporte con una vena palpitando en su sien. La idea de que un extraño hubiera tenido la osadía de rechazar su sangre, y al mismo tiempo despertar tal deseo, era un insulto que el colmillo original no olvidaría fácilmente. Al despuntar el alba de una nueva jornada, el navío, cual coloso de hierro desafiando la inmensidad del abismo, se aproximaba finalmente a las costas de la isla que serviría de escenario para el apocalipsis de los guerreros. En una oficina de una sofisticación gélida y opresiva, los presidentes de las corporaciones más influyentes del orbe se congregaban bajo una atmósfera saturada de ambición y desprecio. Goku, apartado en un rincón donde las sombras se hacían más densas, permanecía recargado contra la pared con una indiferencia soberana, siendo el foco de miradas inquisitivas que no lograban descifrar la naturaleza de su poder. Vio entrar a Kazuo Yamashita, cuya figura encogida y temblorosa contrastaba violentamente con la arrogancia de los magnates. Los murmullos serpenteaban por la sala como veneno silencioso. Goku, con un movimiento fluido que apenas desplazó el aire, se deslizó hasta quedar al flanco del anciano. «Oh, hola», susurró Kazuo, buscando desesperadamente refugio en la presencia del guerrero. «No me esperaba que esto fuera tan imponente». «Hola, anciano», respondió Goku con una brevedad gélida, sin desviar la mirada del frente. La tensión fue interrumpida por la entrada de la señorita Rino, una mujer que emanaba una fragancia afrodisíaca y una elegancia depredadora. Con un tono fino y delicado, pero cargado de una intención lasciva, saludó a los caballeros. Goku la observó con una frialdad analítica, deteniéndose apenas un instante en la exuberancia de su figura, detalle que ella notó de inmediato, dibujando una sonrisa de malicia encantadora en sus labios. «Veo que mis atributos han captado tu atención», murmuró Rino, acortando la distancia hasta que sus pechos se presionaron contra el torso firme del guerrero. «¿Te gustaría admirarlas más de cerca? Vamos, guapo, no muerdo, a menos que me lo pidas». Ante tal provocación, capaz de quebrar la voluntad del mortal más casto, Goku permaneció como un monolito de obsidiana ante la marea de seducción de Rino. Sus palabras y su proximidad, capaces de doblegar la voluntad del mortal más firme, se estrellaron contra una muralla de serenidad absoluta. Para un guerrero que ha contemplado la génesis y el ocaso de los mundos en la inmensidad del vacío cósmico, los encantos afrodisíacos de la carne no eran más que ruidos de fondo, susurros intrascendentes en la vasta sinfonía de su existencia. La atmósfera se tornó eléctrica, volviéndose tan densa que el oxígeno parecía transformarse en plomo cuando la figura imponente del presidente Katara tomó la palabra. Su voz, cargada con la autoridad de un monarca que ha gobernado imperios de sangre, disolvió cualquier rastro de distracción. «Damas y caballeros, gracias por su paciencia», anunció el anciano, mientras la sombra de Noji proyectaba una seriedad fúnebre a su costado, como un testamento de la tormenta que se avecinaba. «Es el presidente Katara». «Y también está el señor Noji», susurró Kazuo Yamashita, sintiendo como el aire de la habitación era reclamado por la presencia de aquellos titanes de la industria. «Vaya, parece que el viejo va en serio con esto», comentó Rito, cuyos instintos primarios captaban la inusual rigidez en el semblante de su patrón. Rino soltó una risa melodiosa, un sonido cristalino pero cargado de una verdad gélida que calaba hasta los huesos. «Por supuesto. Después de todo, si Noji pierde, su compañía será desmantelada irremediablemente». La revelación descendió sobre Kazuo y Rito como una sentencia de muerte dictada por el destino. La secretaria desnudó la realidad con una crudeza absoluta. Como retador oficial, Noji se jugaba un imperio, pero la estocada final fue dirigida al alma de Yamashita. Los 5 millones de la cuota de entrada no eran una concesión, sino una apuesta suicida que comprometía su vida y cada átomo de su patrimonio. Kazuo se tornó de un matiz pálido y cadavérico.
El abismo de la indigencia se abría bajo sus pies, prometiendo convertirlo en un paria despojado de toda dignidad, un perro callejero en el ocaso de su vida. Ahora se definirán sus posiciones. Observen el tablero donde se escribirá su destino, exclamó Katahara, señalando la pantalla donde los nombres de las corporaciones parpadeaban como fuegos fatuos en la oscuridad. Rino se deslizó nuevamente hacia Goku, señalando con un dedo elegante y perfumado un punto específico en la jerarquía del torneo. Mira, el representante de Dai Nippon aguarda en el último lugar. ¿Y quién es ese hombre?, preguntó Goku, con una curiosidad que comenzaba a brillar con un matiz carmesí y peligroso. Es Agito Kano, el colmillo de Metsudo. Posee una racha de 149 victorias y ninguna derrota. Es un peleador muy fuerte. ¿Muy fuerte, dices?, replicó Goku, y una sonrisa sombría, imbuida de una elegancia divina y una malicia contenida, curvó sus labios. Metsudo advirtió a la congregación que enfrentar al colmillo era una invitación a la aniquilación total, pero rápidamente dio paso al sorteo mediante un artefacto de azar. Ante las quejas de los magnates sobre la transparencia del proceso, el anciano recorrió la sala con su mirada de buitre hambriento hasta detenerse en el guerrero de azabache. ¿Qué tal uno de los nuevos, Kakaroto, si no me equivoco? Haz los honores, hijo. El nombre resonó en el recinto con una sonoridad mística, como un mantra olvidado de una civilización guerrera. Rino, al escuchar el apelativo, sintió un escalofrío eléctrico recorrer su espina dorsal. Sus ojos se dilataron en una mezcla de fascinación y deseo prohibido. Vaya, con que ese es tu nombre. Kakaroto, susurró Rino para sí misma, paladeando cada sílaba como si fuera un elixir prohibido. Es un nombre tan salvaje como tu mirada. Me pregunto qué otros secretos escondes bajo esa piel musculosa y perfecta de guerrero. Goku avanzó hacia el estrado con una parsimonia regia. Su porte soberano y su mirada de calma absoluta cautivaron a las mujeres presentes y silenciaron los murmullos de los hombres, quienes retrocedían instintivamente como si una fiera hubiera entrado en su redil. Frente al artefacto, presionó el botón con una cadencia precisa, permitiendo que la suerte dictara su veredicto. La pantalla parpadeó en un frenesí numérico, un caos de luces que finalmente se detuvo en una cifra que desafiaba la probabilidad. 989, 075, 496. El salón quedó sumido en un silencio sepulcral, un vacío absoluto ante aquel puntaje inalcanzable. Bajo la mirada intensa de una hermosa mujer de cabellos guinda que lo observaba desde la periferia, Goku reclamó el privilegio de elegir primero. Sin dudar, y con una tranquilidad que rayaba en lo insultante para quienes temblaban de angustia, seleccionó el número 6, blindando su posición para el tercer combate del torneo. Los dados estaban echados sobre el tapete de la historia. Con las posiciones fijadas y las almas pesadas por la incertidumbre, el escenario quedaba listo para la mayor exhibición de fuerza que el mundo jamás hubiera presenciado. El sol de Ganryu estaba por nacer, y con él, la leyenda del guerrero de las estrellas. Fin de la parte 3.